Están pasando algunas situaciones y hay una noticia que nos impacta durante esta mañana. Usted recordará a Nabila Rifo, un caso emblemático de hace algunos años, una golpiza que recibió ella. Bueno, hoy son sus hijos quienes hacen noticia porque los hijos de Nabila Rifo mataron a golpes al conviviente de su madre en Coyhaique. Información de último minuto. Los hijos de Nabila Rifo dan muerte al conviviente de su madre en Coyhaique. No se conocen todavía las circunstancias en las cuales esto ocurrió, qué gatilló esta reacción, que es injustificada, por supuesto. Nadie puede matar a golpes a otra persona, entendiendo por mucho que haya rabia, frustración por algún motivo. No conocemos todavía el detalle. Esto es algo que se ha conocido durante esta mañana. Es información literalmente de último minuto, que los hijos de Nabila Rifo mataron a conviviente de su madre. No sé si tendremos ya el contacto con Javier Tolosa. Sí, está ya conectado con nosotros Javier Tolosa, periodista de Radio Santa María. Así que, Javier, ¿nos estás escuchando? Muy buenos días, sí, lo escucho perfectamente. Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, cuéntanos un poco cuál es la información que se maneja. Nosotros la acabamos de recibir hace apenas unos minutos. Si nos puedes poner en contexto. Exactamente, le pongo en contexto. Esto ocurrió a eso de las 21 horas del día de ayer en el sector de calle Ensenada. Esto en el sector de la población Los Ciervos, aquí en el sector alto de la ciudad de Coyhaique. Un sector bastante populoso aquí en la capital regional, donde ocurre los primeros antecedentes que manejamos. Estuvimos durante toda la noche reporteando aquello, es que hubo una especie de discusión entre el conviviente, un hombre de 34 años, y Nabila Rifo, lo que gatilló finalmente, o lo que habría gatillado la reacción de estos jóvenes de 17 y de 20 años. Este último es el único detenido que tiene hasta ahora la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Coyhaique en torno a este caso. Habría sido en contexto de violencia intrafamiliar este ataque que se habría suscitado en la noche de ayer, lo que gatilló además la reacción por parte de el entorno familiar de Nabila y principalmente los hijos quienes atacaron a este sujeto. Básicamente lo que pudimos apreciar también desde la posición en la que estábamos, dado el trabajo que estaba realizando de manera pericial en la Brigada de Homicidios, con elementos contundentes. Se podía ver incluso en el exterior de la vivienda piedras y otros elementos con los cuales fue utilizado y que fueron utilizados durante el ataque en este caso. Pudimos ver también a Nabila dentro del reporteo que hicimos durante la noche, la verdad bastante acongojada, muy mal. Sabemos quienes ya conocen la historia de Nabila, que se convirtió en un lamentable ícono de la violencia de género tras este ataque dantesco que sufrió por parte de su expareja, que fue sentenciado el año 2017 aquí en el Tribunal de Juicio Oral de lo Penal de Coyhaique, una pena de 18 años de cárcel que está cumpliendo aquí en el recinto penal coyhaiquino. La verdad que la situación generó también la búsqueda de este sujeto, del hijo de Nabila, que finalmente se entregó voluntariamente ante, Javier, ante la policía. Sí, quería consultarte, es uno de sus hijos lo que estaría detenido, ¿verdad? El de 20 años, ¿no? Sí, exactamente, el hijo mayor, de 20 años. ¿Y el de 17 también habría participado? Se está investigando aquello. Esa arista es la que se está investigando, si habría intervenido de manera directa en el ataque o solo habría tratado de proteger a Nabila Rifo de aquella situación de maltrato que estaba viviendo por parte de su pareja, un hombre de 34 años que estaba de pareja con ella hace unos 2 o 3 años. Javier, ¿habían antecedentes previos, denuncia en este caso por violencia intrafamiliar? Entiendo que hay una denuncia incluso de amenaza, ¿no? Exactamente, Simón, muy buenos días. Sí, hay antecedentes previos de amenazas en contexto de violencia intrafamiliar que datan del año pasado. De la víctima sea Nabila en este caso. Sí, la víctima sería Nabila Rifo, en este caso. Claro. Y que habría esto motivado, comillas, la acción del hijo en defensa de la madre. Había un antecedente y había denuncia respecto de que el sujeto que estaba muerto cometía violencia intrafamiliar contra Nabila. Exactamente, eso es un antecedente que ya tenemos a la mano, que habían antecedentes previos de denuncia por parte de ella
hacia su pareja, en este caso de violencia intrafamiliar, Javier, que data básicamente del mes de agosto del año 2023, según también pudimos verificar durante el transcurso de este reporteo. Recordar también que se generó la detención y por ende va a haber una formalización de la investigación durante esta mañana para este joven. Esto va a ser, en rigor, el control de detención va a ser a las 11 de la mañana, aquí en el Juzgado de Garantía de la ciudad de Coyhaique, y por lo que los primeros antecedentes, lo que pudimos consultar también al fiscal jefe de Coyhaique, faltan algunas pericias, faltan algunos antecedentes y esto se podría ampliar para el día de mañana, la detención para ya realizar la formalización de la investigación durante la jornada sabatina. Estamos conversando con Javier Tolosa, periodista de Radio Santa María de Coyhaique, a propósito de esta información, donde al menos uno de los hijos está detenido en este momento por haber asesinado al conviviente de Návila Rifo. Tú decías que esto pasó ayer alrededor de las 21:30 horas. ¿En qué circunstancias se produce la detención de uno de los hijos? ¿Se quedaron ahí, escaparon, se entregaron a la policía? ¿Qué hemos logrado recabar respecto a cómo sucedieron los hechos y la entrega o la detención de uno de los hijos de Návila? En primer término, tras el ataque, ambos huyeron, pero uno solo se fue a entregar hasta la policía, en este caso, después de una búsqueda que se realizó dentro del perímetro cercano a la casa de Návila Rifo, que recordemos está ahí en el sector de la población Los Ciervos, en el sector alto, populoso de la ciudad de Coyhaique, y en ese sector se realizaron algunos patrullajes con básicamente el plan cuadrante, y posteriormente a ello llegan los familiares de Návila, contienen a esta mujer que estaba ahí al exterior de su casa. Hay un parquecito y en ese lugar estaba sentada bastante desconsolada, y justo en ese instante se genera la detención también de este joven, porque él fue a entregarse a la policía. Javier, tengo una pregunta. Sabíamos que su pareja ya tenía antecedentes de maltrato hacia Návila. ¿Ellos en ese momento estaban viviendo juntos? ¿Había una orden de alejamiento? ¿Se sabe algo, algún antecedente? En su momento hubo una orden de alejamiento. Pero en este momento... Una orden de alejamiento, pero posteriormente la persona vuelve a la casa de Návila. Seguían conviviendo en dicho domicilio. Y respecto a la persona asesinada, es decir, la pareja, el conviviente de Návila Rifo, ¿es una persona de Coyhaique? ¿Qué sabemos de él, su familia? ¿Qué se ha manifestado? ¿Cómo se ve el escenario? El escenario, de hecho, no vimos familiares de él en ningún instante. Lo que nos comentaron que era una persona de la región de los lagos. ¿Ya? En rigor, no tenemos el sitio exacto de donde podría ser esta persona que lamentablemente falleció, pero sí podemos dar certezas de que al menos hasta el lugar del hecho no llegó ningún familiar de él, solo familiares de Návila Rifo que estuvieron ahí conteniéndola. Después se la llevan. En lo que conversamos con el fiscal Morris en su momento, el fiscal jefe de la ciudad de Coyhaique, que ella también iba a testificar en este proceso judicial. Claro, porque tiene que contar en qué circunstancias, si efectivamente hubo un hecho de violencia intrafamiliar que gatilla todo esto. Ella debe contar lo que ocurrió ahí, como para entender el contexto. O sea, no sé cómo será desde el punto de vista judicial. No hay una justificación para matar a una persona, quizá era detenerlo, separarlo. Es interesante que ella también pueda contar eso, y me imagino el dolor de ella, porque por un lado pierde a su pareja, independientemente de que uno pueda cuestionar o no el hecho que haya violencia anterior, pero era actualmente su pareja, y al mismo tiempo va a tener a uno de sus hijos en la cárcel. Sí, exactamente, tremendo. Datos para ir ratificando. El 31 de agosto del 2023 está la primera denuncia por amenazas con arma blanca, y el día 17 de septiembre del mismo año ocurren también incidencias desde el punto de vista de violencia intrafamiliar. Lo que decía Yael, no había una medida de protección en contra de esta persona a favor de Yamila. Yamila, lo que tú me preguntabas, ¿no? Lo decía Yael, si es que había una orden de alejamiento, custodia policial, eso no existía, pero sí está en esta amenaza. Y con respecto al modo de operar... Sí, solamente un dato, el hijo de Návila Rifo se entrega voluntariamente cerca de la medianoche, eso es uno, y dos, que esta pareja llega
a la casa, o sea, no estaba en la casa compartiendo con ella, sino ok. que llega y ahí empieza una discusión, le empieza a tirar piedra a la casa, en fin. Hay más detalles que se los vamos a contar en un ratito. Eso, vamos a continuar con este tema. Javier, te pido que te quedes en línea, pero vamos a ir un minuto, que tenemos un último minuto con Leo Castillo. Leo, estamos contigo. Claro, estaba escuchando atentamente lo que decía el colega de Coyhaique, quienes que llevan esta investigación son la Policía de Investigaciones, y sin duda que hoy será un día clave para recoger más tipos de antecedentes para obviamente poder instalar en el estrado a la persona, al victimario de la persona fallecida. Sin duda es una noticia que nuevamente remece a la región de Aysén y también a la ciudad de Coyhaique por los hechos que también sucedieron en mayo del año 2016. Recuerden de este caso que fue pero muy, Eduardo Yamila, muy connotado, sí, pues, que también nosotros como equipo de televisión lo pudimos reportear, los hechos que finalmente sucedieron en las calles en Coyhaique y que generó obviamente toda una connotación y también puso en jaque a las investigaciones en cuanto a que este fue un caso tan bullado que se transmitió por todos los canales de televisión, donde finalmente a Mauricio Ortega, quien fue el culpable de las agresiones graves y gravísimas, le dan una sentencia de 18 años. Primero le dieron una sentencia de 26 años, si ustedes recuerdan bien, sí, pero hubo una apelación a la Corte y le rebajaron la pena. Y recordando un poco este caso, este es un caso que realmente tiene un final más allá de ser un hecho que enlutó, obviamente, que preocupó a todo Coyhaique. Fue un caso en donde las defensas, los fiscales, los jueces finalmente tuvieron que hacer un riguroso trabajo para poder dar con una sentencia. Recordemos que fueron largas horas obviamente de tratar este tema y en definitiva se le da la culpabilidad a Mauricio Ortega por 4 puntos clave, recordando el hecho del 14 de mayo del año 2016. Tiene que ver con 4 cosas relacionadas con lo primero, con las llaves del auto, claro, que estaban ubicadas en la casa de Navila, en el sector. También los bloques de piedra que estaban ubicados en el sector de la misma. La misma Navila Rifo, que situó a Mauricio Ortega en el sitio del suceso como tal, y también una polera de Mauricio Ortega, Leo, que tenía sangre de esta víctima. Eduardo, recordamos ese hecho que finalmente fue bastante connotado en términos policiales y judiciales, que nosotros lo cubrimos en sus años. Estamos hablando del 14 de mayo del año 2016. Eduardo, te escucho. Sí, es que te agrego eso porque tú tuviste la oportunidad de entrevistar a Návila, yo también tuve la oportunidad en su momento de entrevistarla a ella e investigar un poco más de lo que había ocurrido. Y recordarán ustedes, ya ahí Kevin nos tiene nuevo antecedente de lo que ocurrió hoy día, de los hijos que mataron al conviviente de la madre después que hubo un altercado. Pero sobre el hecho puntual en particular, recordemos que Návila Rifo ahí en 2016, como tú muy bien lo señalabas, fue encontrada semidesnuda y golpeada en la calle, sin sus ojos. El autor, cuya investigación primero lo inculpaba, después lo inculpaba, termina con esta pena de cárcel, pero recordemos que esto llegó hasta la Suprema. ¿Y por qué se le bajó de 26 a 18? Porque dijeron que él no había tenido interés en matarla. O sea, una persona que en una pelea de un hombre contra una mujer en la calle, la deja como la deja, le arranca los ojos con las manos, para la justicia en su minuto consideró que sí, pero no la quiso matar, solo le quiso arrancar los ojos. Bueno, eso generó una amplia discusión y controversia respecto a cómo se estaba revisando los hechos de violencia, particularmente aquellos que tienen que ver con violencia de género, donde hay una desigualdad entre un hombre y una mujer. Y fue absolutamente polémico. Bueno, esa protagonista, Návila Rifo, que le tocó sufrir eso en su momento, hoy día es protagonista pasiva porque después de un hecho de violencia intrafamiliar, donde entiendo, Kevin, sí, tú tienes antecedentes, este tipo insultó y empezó a tirar piedras, los hijos reaccionan y uno de ellos termina entregándose a la policía, considerándose él el autor de los golpes, claro, sacando a su hermano
En el minuto a minuto y en el parte policial al que hemos tenido acceso se da cuenta de esta situación, que llega este sujeto de 34 años a la casa donde al parecer convivían, empieza una discusión, él empieza a tirarle piedras a la casa y es allí donde los dos hijos de Nabila Rifo salen a enfrentarlo. En el parte policial se da cuenta que primero lo enfrentan con golpes de puño y además con un objeto contundente. Esto fue cerca de las 9:20 de la noche. Aparentemente una piedra. Claro, aparentemente una piedra. ¿Cuál es el punto? Y acá hay un detalle no menor. Cerca de la medianoche, el hijo de 20 años de Nabila Rifo se entrega. Va él a decir, pasó esto. Pero el parte policial da cuenta que este sujeto de 34 años muere a las 00:59. O sea, cuando el hijo de Nabila Rifo se entrega, él todavía no había fallecido. ¿Y estaba en un centro asistencial o quedó tirado en la calle? Estaba en un centro asistencial. Se lo llevan de inmediato a un centro asistencial. Pasan un par de horas, se entrega el hijo de Nabila Rifo y luego... O sea, probablemente el hijo va, dice, yo soy el autor de las lesiones. De las lesiones, claro. No habían logrado dimensionar que producto de los golpes este sujeto muere. Exacto. Claro. Tal cual. Es un detalle no menor porque asesinato. el delito cambia. Pasa de delito de lesiones a un homicidio directamente. Ahora, yo no sé si cambia en algo o ayuda en algo desde el punto de vista legal salir en defensa de otra persona. Ahora, evidentemente, las circunstancias van a tener que ser aclaradas, pero estamos hablando de no una agresión directa, sino una agresión al domicilio, una amenaza, un amedrentamiento. En defensa, Exacto. claro. Entonces, efectivamente, Sí, pero no sé es si la se muerte de una configura la persona. legítima defensa en ese caso cuando no hay contacto entre víctima y victimario. Yo quería preguntarle a Se me hace Leo, difícil. Leo, tengo entendido que tú conociste en persona a Nabila, que estuviste con ella y conversaste, que pudiste conocerla un poquito más a fondo, preguntarte cómo es ella, cuál es su temperamento. Nosotros estamos acá con Yael un poco, a mí se me estremece el corazón realmente porque lo que le ha tocado vivir a esta mujer y que ahora encima uno de sus hijos vaya preso por haberla defendido ante de nuevo una agresión contra ella, es como su castigo en esta vida. No entiendo cómo le pueden pasar tantas cosas tan terribles a una persona. Ahora uno, claro, como mujer dice 2 denuncias y ¿qué pasó ahí? Al parecer habrían estado separados, Edu, no sé. Eso es lo que hay que investigar, sabemos. pero preguntarte, Leo, ¿cómo era Nabila? ¿Qué impresión te daba a ti? O sea, no es que sea difícil poder definirla. Lo que pasa es que también nosotros como equipo cuando la pudimos tener a pocos metros, más allá de un estrado, más allá de un juicio oral, que ella fue también parte de esta investigación, cuando se declaró culpable a Mauricio Ortega, yo digo difícil de definir porque lamentablemente era una mujer que había recibido una totalidad de violencia tanto de manera agresiva por una persona y también ella se sentía bastante agredida por un concepto social. Sí. Y cuando Eduardo, para ir un poco sumando ciertos temas, cuando Eduardo habla de la controversia, claro que fue controversial este juicio. ¿Por qué? En primer lugar, porque se expusieron muchos detalles. Y yo cuando digo que aquí no es que se hayan puesto en jaque los fiscales, los jueces, la defensa, es que finalmente esto se transmitió televisivamente, y lo digo con mucha responsabilidad, casi como un partido de fútbol. Sí. Entonces, por eso es tan controversial y por eso también las autoridades judiciales tomaron cartas en el asunto. Finalmente se hablaron de muchos temas en estricto rigor de cómo fue el hecho violento. Hay temas que no los vamos a mencionar porque no tienen ningún tipo de importancia hoy día cuando ya hay un culpable que le dieron una pena de 18 años, que está en la cárcel en la región de Aysén, pero lamentablemente nos tocó conocer a una mujer sin duda que fuerte, y lo digo con mucho respeto, pero también bastante dolida por ese nivel de agresión, pero también por un nivel de agresión bastante popular, por así decirlo. Nosotros como equipo estuvimos alrededor de un mes y vimos leímos todas las aristas de esta situación, y esto fue un peregrinar por un estrado de diferentes personas, desde médicos, también familiares, gente en materia de salud, porque recordemos que a Nabila Rifo la ubicaron pasada las 6 de la mañana muy cerca de su casa con hipotermia, en estado de shock y sin sus glóbulos oculares. Es así de simple. O sea,
Posterior a eso, después de tanto tiempo que se demoró y se expuso este hecho, que finalmente es ahí donde yo les digo la palabra controversial, porque sin duda que los jueces, los defensores, los fiscales y todo el sistema de investigación tomaron carta en el asunto para que esto obviamente tenga las precauciones y en estricto rigor se podría decir la intimidad que corresponde. Y fue bastante compleja la situación, pero nos encontramos con una mujer sin duda que bastante dolida, Yamila. Oye, sumemos antecedentes a la historia policial que nos narra Leo, a lo que va a pasar, porque a las 11 horas de hoy finalmente se ha ratificado que el juzgado de garantía, la Fiscalía, va a solicitar una ampliación en la detención de los dos imputados. Por el delito de homicidio, exactamente. La víctima, recordemos, falleció esta madrugada. Hay versiones, hay voces que emanan desde la Fiscalía que les parece que las revisemos para luego comentarlas. Sí, bueno, buenas noches. Efectivamente, nos constituimos aquí junto con personal de la Brigada de Homicidios de la PDI por una denuncia de una agresión. Se están realizando las diligencias para identificar al eventual autor y se está actualmente trabajando en el centro de suceso por parte de la Brigada de Homicidios con el Laboratorio Criminalística. ¿La víctima en qué condiciones? La víctima está lesionada en este caso, está en el hospital. Estamos a la espera de información. ¿Por qué la presencia de la Brigada de Homicidios? O sea, lo que sucede es que la Brigada de Homicidios investiga desde lesiones graves hacia arriba. Así que en realidad en este caso corresponde que la Brigada de Homicidios como brigada especializada sea la que lleve las diligencias. En este caso, esta es la vivienda de Návila Rifo. ¿Ella está en qué condición? ¿Está a resguardo? ¿Está, en este caso, fue conducida al cuartel de la PDI para ser testigo de esto, ¿no? En este caso, la situación de ella está en veremos. En principio estaría en calidad de testigo. Las diligencias van a continuar hasta dar con el autor. Así es. Muchas gracias. Declaración de José Morris. Claro, llama la atención, me lo apuntaba ahí Simón, que esta declaración la hacen antes de constatar la muerte de la persona, ¿no? Habla de lesiones, fíjate, en ese momento. Y porque luego la figura cambia, como decía Kevin. Sí, claro, porque insistimos en el punto, que no es un detalle menor. El hijo de Návila Rifo, el de 20 años, se entrega a la medianoche y este sujeto de 34 años, la pareja de Návila Rifo, muere casi a la 1 de la mañana, por lo tanto el delito es distinto, el contexto es distinto. Pero Kevin, te pregunto, sí, tú que estás recabando información, entonces a este señor lo habrían llevado a un lugar asistencial. O sea, lo llevan a un centro asistencial. De hecho, esto ocurre como cerca de las 9:30 de la noche y lo trasladan a un centro asistencial donde finalmente quién lo traslada. No sabemos quién es. Claro. No sabemos quién es. Ahí son detalles que son parte de la investigación. Ahí tú estás marcando la hora. A las 9 de la noche aparentemente ocurre esta situación. Exacto. A la medianoche él es trasladado, se entrega el hijo mayor de Návila y a la 1 fallece. Exacto. Y ahí cambia completamente el panorama. Yo igual quiero dejarles planteado el trauma que se vive como familia. O sea, los hijos de Návila Rifo hace 8 años tuvieron que pasar por esta situación. Návila Rifo, por cierto. Y imagínense el trauma que se está viviendo en esa familia para reaccionar de esta manera. Sí, yo la entrevisté a Návila el 2020. Era la primera entrevista que daba en un programa de televisión después de todos los hechos. Había dado algunas declaraciones, pero una entrevista como tal era la primera. Y estaba buscando acá en los apuntes lo que ella decía. Yo me estaba tratando de recordar, a mí me llamó la atención en su momento que uno ve una persona llena de odio, sino que ve una persona como en paz. De hecho, ella menciona en esa parte de la entrevista del año 2020, empecé a defenderme, me empecé a cabrear del maltrato, porque ella había tenido básicamente una vida de maltrato. Y aunque ella se iba de la casa junto a sus hijos, de los que estamos hablando hoy día, él me buscaba, estamos hablando del sujeto que está hoy en prisión, él me buscaba y me prometía cosas de que él iba a cambiar. Una historia recurrente, el agresor no cambia. Mauricio Ortega, que fue el causante de... El que estaba preso, el que golpea, el que maltrata, no cambia, no cambia. Bueno, a pesar de lo ocurrido con Ortega, Návila asegura que si tuviera la oportunidad de hablar con él, le diría ahora que yo lo perdoné. Le perdoné lo que él me hizo y solamente Dios sabrá lo que va a pasar con él. Me llamaba la atención para una persona que fue víctima de violencia a golpes en la calle por un hecho de celos, que le arrancan los ojos, que la dejan semidesnuda tirada en la calle en Coyhaique,
que es encontrada luego con hipotermia, que pudo haber muerto perfectamente, con todo lo que pasó además después con la justicia, con todo lo que ella tuvo que vivir del juicio público que se hizo de ella, porque se dijeron muchas cosas de ella, que daba lo mismo que fuera o no fuera, porque lo relevante aquí era una persona, un ser humano que había sido víctima de una agresión, y eso no se puede permitir. Así todo ella logra perdonar. Sí, Eduardo, lo que yo estaba pensando, yo pienso igual que Kevin. O sea, yo pienso, pobres hijos, ella perdonó, pero para los hijos el trauma que su mamá, además de que casi la matan, la agresividad, o sea, le sacaron los ojos. O sea, imagínate para los pobres hijos lo que sufrieron, lo que vivieron. Con eso, claro. Y una nueva pareja, imagínate lo que deben haber pensado, que nuevamente le va a pasar lo mismo. O sea, yo encuentro que para los hijos lo que han vivido ha sido terrible y ahora que de nuevo la están agrediendo. O sea, ya puso una orden de alejamiento. Están viviendo que la nueva pareja nuevamente la está agrediendo. O sea, esto es de no parar. No, yo creo que los hijos están en la parada de a mi mamá no le va a volver a pasar esto nunca más. No, sentimiento de culpa también. Claro. Permitimos quizá en primera instancia lo que ocurrió, éramos más chicos, ahora estamos más grandes, podemos defender. Eso de potencia en los chicos. Una cosa es la defensa, la otra es que se te pase la mano, y eso es un riesgo latente y permanente cuando te enfrascas en una pelea. Tú tienes derecho a sacar, quizás a golpear a la persona para sacarlo de ahí, en una gresca donde vayas 1 a 1, pero golpearlo con elementos contundentes, causarle la muerte finalmente, lo único que va a traer es que uno de estos cabros, si no los dos, van a terminar en prisión. O van a dejar a la mamá sola. O tal vez, es que es un buen punto ese, porque tal vez o terminan también siendo agresores. Porque esos chicos, como mencionas tú, Yael, esos chicos crecieron con una impotencia. Imagínate uno como hijo ver que a tu mamá le hagan una cosa así, y sos chiquito. La impotencia, entonces yo creo que a lo mejor habrá sido muy importante ahí una terapia familiar de los niños, de ella misma, y claramente como si tú dices, Eduardo, que la entrevistaste y que ella viene de una vida lamentablemente de agresiones, es ¿qué pasa también ahí con ella, ¿no? También de no poder cortar con ese patrón y del daño que le debe causar a ella no poder despegarse ese tipo de patrones, porque si este señor la agrede después de 2 denuncias y termina este desenlace, o sea, yo no me quiero imaginar esos hijos. Claro. El daño psicológico de esos hijos. Y para marcarlo, Eduardo lo decía al principio, no se justifica bajo ningún punto de vista el que una persona mate a otra. No. Eso no está justificado. Pero imagínate cómo anoche cuando escuchaban los piedrazos desde adentro, lo que debieron haber revivido lo que pasó hace 8 años. Y Kevin, no sabemos si esto fue una noche más. Claro. No sabemos. No claro, ¿Había orden de alejamiento? No había ninguna orden. ¿Por qué no había orden de Parece que sí. Esa es la pregunta. Habían denuncias, pero no había ninguna medida de protección hacia Nabila Rifo. ¿Y de qué depende que exista esta protección hacia una mujer? De la justicia. Hoy también va a depender de la agresión sufrida. Pero acá si tú dices, oye, me agarró garabato, no justifica un alejamiento. Pero acá hay amenazas con cuchillo en septiembre. Claro, por eso. ¿Dónde está la justicia ahí? La pregunta de ¿qué genera una orden de alejamiento? Tiene que ser una causa. Ahora, ¿por qué no se hizo en este caso? Si había una amenaza con cuchillo y tal, algo va a tener que responder. Para que haya una medida tiene que haber un proceso. Una cosa es la denuncia, otra cosa es que se persevere en un proceso, que se inicie una acción judicial. Tú puedes denunciar y después desistirte, que ocurre mucho en casos de violencia intrafamiliar y de violencia de género, donde hay una denuncia pero luego se desiste de aquella. Pasa mucho con esas amenazas, que no se pueden probar. Tú vas y dices, no, es que Juanito me amenazó, me dijo que me iba a matar, ya, y sería tu palabra contra la mía. ¿Dónde está la constatación de eso? Y tiene una lógica, porque podría mal utilizarse y querer causarle daño a alguien que no te haya amenazado. Entonces, sí, se entiende, pero si en ese caso, claro, está constatado que es con cuchillo, igual yo creo que, o sea, ¿quién va a inventar, aparte de una persona que viene sufriendo lo que Nabila sufrió? Es como que de nuevo ella va a ser la víctima para que esto haya una alarma en la justicia de que esto se tiene que, cuando hay una amenaza, tienen que hacer orden de alejamiento. Pero ya, en todo caso, hay muchas veces que está el orden de alejamiento, claro, y hay femicidio igual. Sí, o sea, tampoco te protege un 100%. Y está esto que se ha hablado tantas veces, la dependencia emocional, que muchas veces las personas agredidas, no voy a decir las mujeres, porque a veces son hombres también, las personas agredidas, incluso sabiendo eso, que van a ser víctimas eventualmente nuevamente de una agresión, tienen un apego emocional que no pueden cortar con esa persona, porque esa persona muchas veces las manipula. Edu, no sé si ya lo han dicho, estábamos recibiendo antecedentes con Simón.
Me dicen que el fallecido, a quien fue asesinado esta última jornada por los hijos de Navila Rifo, tenía antecedentes por violencia intrafamiliar y también por porte de armas. Esos eran sus antecedentes penales. Y que se condice con la denuncia, la de agosto por violencia intrafamiliar y la de septiembre por amenaza con arma blanca. O sea, ahí está. O sea, esa era la persona que estaba conviviendo con Navila Rifo. ¿Cómo? Ahí, bueno, es fácil hablar desde aquí, ¿no? Pero sí, ¿cómo los hijos podrían ayudar también a que la mamá salga de esos círculos? Quizás lo trataron, a veces no se puede, a veces la gente también queda cómodo en cierto espacio, no los reciben en otro, pero llama la atención que nuevamente esté vinculada ella con un hombre con esas características, con esa historia. Se repite un poco la historia, vuelve a ser ella a ser víctima la primera vez por la agresión que le resta los ojos, ahora porque es víctima de violencia y sus hijos terminan detenidos por el asesinato de su pareja. Javier Tolosa, seguimos contigo, periodista de Coyhaique, justamente que nos ha estado contando de las últimas informaciones. Ahora sabemos, Javier, que son los dos hijos los que están siendo imputados, no solamente el mayor. Exactamente, sí. Pudimos verificar con la Fiscalía Local de Coyhaique aquello. Los dos van a ser pasados a control de detención durante la mañana, eso de las 11 de la mañana, para ya poder conocer algunos antecedentes más en torno a qué pasó finalmente. Toda esta información que daba muy bien Kevin también, lo pudimos ratificar también durante el transcurso de la mañana. La Policía de Investigaciones también se va a referir a aquello ahora en unos minutos más también, para poder tener antecedentes en torno a cuáles fueron las circunstancias, qué motivó también este hecho. Es lamentable, yo hablo también desde el sentir de la comunidad local. La verdad que este hecho marcó mucho a la ciudad de Coyhaique, todo el historial de violencia que ha tenido Navila Rifo desde en un hecho, la verdad, triste. Este ataque donde, tal como describía Leo, perdió los ojos, la verdad que fue cuestionada ella dentro de la comunidad también, acusándola incluso de mentir en estrado en aquella ocasión. La comunidad tenía ese sentir. La verdad que esto impacta nuevamente, porque este es el tercer hombre que la ataca. En rigor, porque previamente, el año 2020, también una expareja de Navila Rifo entró a su hogar, la atacó, la amenazó con un cuchillo y fue detenido. Un sujeto de profesión mecánico, muy poco conocido acá en la ciudad de Coyhaique. Pero ¿cómo pasa una cosa así? Javier, preguntarte también si se sabe cuánto tiempo de relación había tenido con el fallecido. ¿Se sabe si... Desde el año 2021, Yamila. Desde el año del 2021. ¿Y a la actualidad, en el presente, habrían estado separados? Al parecer hubo un quiebre. Eso es lo que me comentaban. Al parecer hubo un quiebre producto, tal como describía Simón, de estos dos hechos de violencia pretéritos que son en el mes de agosto y a mediados de septiembre, en pleno contexto de fiestas patrias aquí en nuestro país. O sea, se intentó al menos dar un cierre a esta relación, pero y se sabe, Javier, por qué llega esta expareja entonces de Navila Rifo a apedrear la casa. Ese antecedente es lo que no hemos logrado recabar. Estuvimos ayer hasta muy tarde con el fiscal José Mori Ferrando, fiscal jefe. Estuvo también la brigada de homicidios haciendo las pericias, la fijación planimétrica, todo lo que implica en este caso un procedimiento de este tipo. La verdad que el motivo por qué llegó esta persona es algo que por ahora no tenemos a mano. Clave va a ser en este caso el testimonio de la propia Navila, que va a estar, en este caso fue llevada hasta el cuartel de la Policía de Investigaciones también, para poder ser requerida y poder tomar su testimonio. Dos preguntas, Javier. Lo primero, ¿los hijos de Navila Rifo tenían algún tipo de antecedente? Y lo segundo, si es que se sabe si la víctima murió por los golpes o producto de otra situación. Esto es bien relevante y sé que estamos en los inicios de la investigación, pero puede determinar el cauce de la investigación de aquí en adelante.
Ya, lo primero, no tenemos antecedentes, si es que tenían antecedentes, valga la redundancia, policiales previos o no. Eso lo vamos también a determinar durante el control de la detención, donde yo voy a estar presente en todo caso. Y lo segundo, Simón, en este sentido también... se me olvidó, discúlpame, se me olvidó. Si es que la víctima fallece producto de los golpes o se está investigando un ataque cardíaco. Claro, fue atacada con un elemento contundente. Ya, perfecto. Básicamente lo que se habla es con un palo y con una piedra, en rigor. Y de hecho lo que pudimos ver, Simón, dentro del trabajo que hicimos durante la noche, que había un charco de sangre bastante abundante en el antejardín entre la vivienda de Návila Rifo. Javier, no sabemos cómo llegó el sujeto asesinado hasta el centro asistencial. ¿Quién lo traslada? Sí, se llamó a la ambulancia en el mismo instante. ¿Vecinos? Y finalmente la ambulancia se lo lleva hasta el servicio de urgencia del Hospital Regional de Coyhaique. Estuvo en observación y finalmente falleció. ¿Habrían sido, Javier, los vecinos o los hijos de Návila? Los vecinos. Los vecinos también intervinieron en aquello. Nosotros pudimos conversar con algunos vecinos también. Por lo tanto, hay testigos. Presenciaron este hecho. Hay testigos entonces que van a dar más luces respecto a lo que sucedió. A ver si